Estamos los 45. Aún falta gente, doctora, por conectarse. Bueno, démosle chance a los que faltan. Buenas tardes, nuevamente reitero. Mi nombre es Sandra Yamile Rojas. Voy a activar un momentico la cámara, pues, para que me conozcan. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Yamile Rojas Becerra. Soy médico general, más o menos tengo entre 8 y 10 años de experiencia trabajando como tal en las entidades del Meta, tanto en segundo nivel como en primer nivel. Ya había estado inscrita al programa de docencia en la Universidad Cooperativa en el 2015 al 2017 con el área de semiología y actualmente llevo un año acompañándolos en el proceso de pediatría. Les doy la bienvenida a la rotación, espero sea muy amena para ustedes, sé que no es de todo el agrado la rotación de pediatría para los estudiantes, es compleja, a veces es un poco difícil como el manejo con los padres y es complicado, no es fácil atender a un paciente pediátrico, pero pues la idea de la rotación, sobre todo conmigo, que soy médico general, es que ustedes roten en primer nivel y tengan pues obviamente de antemano la posibilidad de tener al paciente de cerca, de poder revisar de entrada esas patologías más frecuentes que se presentan en el área de pediatría y que son manejos convencionalmente del médico general. Probablemente muchos van a ser directamente a especialización, pero pues obviamente no está de más si van a ser rural y eso, pues que tengan cómo hacer el abordaje de ese tipo de pacientes. Pues bienvenidos a la rotación, nos vamos a estar encontrando en el transcurso de la rotación cuando estén pues yendo conmigo. Yo les voy a estar acompañando con unas clases magistrales importantes. La idea de las charlas es que ustedes se queden pues con lo importante de la rotación. Saben que esos temas ingresan como tal en los parciales y en las evaluaciones que se realizan. Hoy vamos a hablar de lactancia materna. La alimentación es un tema un poquito largo, entonces vamos a dejar la alimentación complementaria para otra revisión diferente a esta, ¿sí? En algún momento de las siguientes semanas buscamos el espacio, porque pues alimentación complementaria es un poco más cortico, pero pues quería que nos enfocáramos hoy solamente en lactancia materna. Bienvenidos nuevamente. Cualquier cosa que necesiten en el transcurso de la rotación, que les pueda ayudar con mucho gusto. Espero pues que obviamente la rotación llene las expectativas de muchos de ustedes, de que aprendan muchísimas cositas de pediatría y pues que obviamente se le alcance a los docentes que ustedes puedan sentirse pues bien, que puedan aprender, que tengan la posibilidad de despejar muchas dudas y de llenarse de conocimientos. Espero, ojalá que todos ya tengan la ARL, que siempre ha sido como el disconfort ahí siempre que empezamos el semestre y que hace que se retrase un poquito el tiempo, de que podamos ir a la universidad, de que nos podamos reunir. Obviamente, pues ya volvimos otra vez a la normalidad con lo de la pandemia, entonces, pues la idea es que en las siguientes clases nos encontremos de forma presencial, que sean un poquito más amenas y que sean participativas. Lactancia materna, receta sobre todo de la OMS, que es donde está un poquito más actualizado y pues obviamente es lo que les traje para el abordaje de la presentación de hoy. Bienvenidos, entonces yo creo que voy a ir montándole la presentación mientras que le damos chance a los demás compañeros de irse conectando. ¿Todos están viendo la presentación, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces vamos a arrancar. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? Doctor, actualmente estamos 40.
Perfecto, bueno. Ya empezaste, hiciste grabación, ¿cierto? De la presentación como tal, de la exposición. ¿Alguno leyó algo de lactancia materna? ¿Revisó de pronto algo? Con sinceridad, no hay problema. Sé que estamos empezando y están saturados de información por todas partes. ¿Nadie? Nadie leyó nada. Doctora, pues más o menos un poquito de lo que nos podemos acordar de lo que vimos el semestre pasado, lo del ¿Algo agarre, de lo el que vieron con pezón. el doctor Villarraga? ¿De pronto? Sí, señora, exacto. Ah, El agarre perfecto. del pezón, la Sí, posición del bebé, hasta qué edad perfecto. tomar, exacto. Listo, muy bien. ¿Algún estudiante es mamá o papá? Sí, señora, yo. Ah, bueno, entonces ya tenemos aquí mamitas con experiencia en la rotación, en la parte de la lactancia, entonces obviamente pues a ver más de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces iniciamos, doctores. Bueno, la lactancia materna es la forma más óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles todos los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciéndoles como tal la protección para todas las enfermedades. Normalmente, el amamantamiento, pues obviamente es una forma natural, lo normal, y es específica de la especie humana, tanto para alimentar a los hijos y a las hijas. Es el mejor y el único alimento que una madre puede ofrecerle a su hijo apenas nace, no solamente por el contenido como tal nutricional, el aporte que le ofrece a ese paciente pediátrico, sino también por ese vínculo que genera con la mamá, la contribución emocional y como ese arraigo de emociones que van a hacer en esa relación de la mamá con el hijo. Pues obviamente el vínculo afectivo es muy importante porque aunque se establece entre la mamá y el bebé, pues obviamente es una experiencia especial para los dos y obviamente pues es algo también que es un espacio que tiende a vincular pues muchas veces al papá a esa relación y pues también aparte de la familia que convive o que está en ese entorno donde la mamá está lactando. Entonces obviamente tenemos que tener en cuenta que la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de la vida puede conducir a daños extensos que son irreversibles tanto en el crecimiento físico de ese paciente como en el desarrollo del cerebro. Entonces, aquel niño que desafortunadamente no recibe lactancia materna, pues es un paciente que tiene mayor predisposición a tener desnutrición en los primeros 5 años de vida, a tener con más predisposición infecciones respiratorias, infecciones de la parte digestiva, alteraciones en la piel, mayor posibilidad de morirse o de que tenga mayores ingresos a los servicios de urgencias y obviamente de hospitalización. Entonces, como tal, la misión de nosotros como médicos y como enlace en esa relación de las mamitas que están empezando su gestación, a lo largo de la gestación en el posparto, es obviamente incentivar la lactancia materna. Obviamente ustedes como médicos van a ser visitados por laboratorios clínicos, por laboratorios de farmacéuticas grandes que los van a inducir o querer orientar pues a las fórmulas infantiles. Obviamente hay algunos pacientes pediátricos que tienen criterios para iniciar alimentación con fórmulas infantiles, pero sobre todo nuestra función es como incentivar mucho la lactancia materna. Entonces, pues hay unos casos específicos que los vamos a ver adelante. Entonces, lo que dice la OMS es exclusivamente que se debe administrar lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida y que después de eso se puede hacer la introducción de alimentos que sean seguros nutricional y pues seguros, que complementen seguros nutricionalmente para ese paciente pediátrico. Lo que dice también la OMS es que esa lactancia materna debe completarse aproximadamente hasta los 2 años, pero como tal no es un régimen específico que nos diga hasta los 2 años, sino que habla de que hasta que el bebé y la mamá se sientan satisfechos en abandonar la lactancia materna. De pronto ustedes pueden haber tenido pacientes o personas muy cercanas a ustedes con hijos pequeñitos que tienen 3 años, 3 años y medio y que tal vez no han abandonado la lactancia y a veces son muy, hacemos
comentarios muy positivos o los estigmatizamos mucho a esa mamá, ay, porque no le quita el seno, entonces obviamente todo el tiempo tiene como la presión de la familia, del esposo, de los padres, de los abuelos, entonces obviamente como ya hay que quitarle el seno, ya no le está alimentando, pero ese niño está muy consentido, pero ¿por qué le da seno? Entonces obviamente lo que dice como tal la OMS es que esa decisión debe tomarla el paciente, o sea, perdón, tanto el niño como la mamá, de en qué momento deben de suspender la lactancia materna. Entonces puede ir hasta los 2 años o más si esa mamá y ese bebé así lo deciden. Bueno, hablando un poquito acá de la parte de epidemiología, lo que está aplicado como a nuestra región, entonces el 55% de los bebés son amamantados dentro de la primera hora después de nacer. Si ustedes miran de un 100% de los partos, que solamente un poquito más de la mitad reciba lactancia materna después de nacer, pues algo está mal, ¿sí? Bueno, de pronto algún porcentaje de ese 45% de mamás, pues de pronto tuvieron alguna complicación, se fueron una UCI, están en una cesárea, pero pues de todas maneras no, 55% es un porcentaje bajo, si lo que dicen las guías es que en la primera hora ya se debe pues garantizar que los niños estén pegados al seno. El 38% de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente, pues también es una cifra bajita porque ese 100%, lo ideal sería que todos recibieran en los primeros 6 meses la lactancia materna exclusivamente, sin embargo, pues hay muchos factores de riesgo. Muchos factores por los que se puede producir que haya una deserción de esa alimentación antes de los 6 meses. Si la mamá tiene que trabajar, si de pronto tiene que pues abandonar su casa por a las actividades laborales, ahorita ustedes ven que los contratos son un poco difíciles, no garantizan nada, no hay como tal licencia de maternidad, entonces la mamá se ve obligada a no poder alimentar a su hijo los primeros 6 meses y obligatoriamente iniciar una fórmula de inicio que reemplace pues obviamente la fórmula. Pues obviamente hay muchos mitos además donde nosotros tampoco ayudamos mucho como sociedad y esa leche está muy clarita, le está saliendo muy poquito, el niño se ve muy flaquito, no está bien alimentado, no le está nutriendo nada, entonces esa presión que siente como ese entorno, que se hace en el entorno a ese grupo familiar, entonces la mamá de la mamá, o sea, la abuela de los niños, no, que está muy delgadito, que yo le sugiero que le suspenda la lactancia, que le adicione leche, entonces ese es un factor de riesgo importante. Solo el 32% de los niños continúan con la lactancia materna durante los primeros 2 años de vida. El 72% de los países tienen menos de 14 semanas de licencia de maternidad. Pues obviamente eso es grave porque pues obviamente las leyes no han sido un poco laxas y han tratado no de proteger mucho a la mujer respecto a que se le pueda dar esa libertad de estar acá como tal, de que la paciente pueda estar en su casa, compartir ese tiempo con el hijo, que se le dé las horas específicas para la lactancia. El 28% de los países como tal de América Latina tienen 14 semanas o más de licencia por maternidad. Entonces, pues realmente eso también es algo que vamos a revisar. Bueno, de cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56% inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos. Realmente es muy parecido ese porcentaje respecto, pues obviamente, al porcentaje que vimos como tal para América Latina. Obviamente eso se podría mejorar si se tiene en cuenta que los partos sí se presentan extrainstitucional, de pronto en el campo, donde la gente vive que no tiene acceso como al centro de salud, pero la mayoría de los partos se presentan en una institución de salud, sea un centro de salud, sea una clínica de 4º nivel, un hospital de 1er, 2º, 3er nivel, 4º nivel o institución privada, y en todas el enfoque que hacemos los médicos es iniciar la lactancia materna. Entonces, en algo estamos fallando como equipo médico, como personal de salud, equipo con enfermería, de incentivar a esa mamá a empezar una lactancia temprana. Si de pronto me escuchan lejos o alguna cosa con la señal, me avisan, por favor, porque por mi casa está como lloviendo un poquito fuerte. Vamos a hablar un poquito de las etapas como tal de la producción de la leche materna. Entonces tenemos 3 etapas importantes que se presentan, que son más o menos durante el embarazo, en el posparto y lo que es como tal la lactopoiesis. Entonces la primera etapa es la etapa placentaria, que se presenta aproximadamente a los 7 meses de gestación y que va hasta el 3er día posparto. En esta etapa, el estímulo más importante para la producción de la leche
son como tal el estrógeno y la progesterona, y el mecanismo involucrado está como toda la parte hormonal de la placenta. El producto final de esa etapa es el calostro, que es como la primera leche que se le va a ofrecer a ese bebé cuando nace. Entonces es normal que uno vea a la mamita que está en una gestación de aproximadamente hacia la semana 28 en adelante, donde está produciendo ya como tal leche materna. La otra etapa es la etapa hormonal, que empieza en el tercer día, al finalizar la etapa placentaria, y que va hasta los 3 meses de vida de ese bebé. Aquí el estímulo, pues también es hormonal, pero ya lo hacen más las hormonas como tal hipoficiarias, y en este interviene como tal la oxitocina, que es la que hace la liberación cuando el bebé succiona el seno, y obviamente el estímulo es la succión del pecho por parte del niño. Eso hace que se active como tal en la hipófisis la glándula, y eso hace pues que con la oxitocina se haga la producción como tal de leche. El producto final de esta leche es la famosa leche transicional, y la etapa automática, que es de los 3 meses a los 2 años de vida, se hace más por un reflejo neuroendocrino, y pues acá el mecanismo involucrado como tal es la succión, el llanto de ese niño, y muchas veces solamente con que la mamá, bueno, eso está como estudiado un poquito con la parte mecánica y emocional, y es que a veces cuando ese niño está llorando y la mamá no está cerca, puede haber un estímulo en la mamá para que empiece a producir leche, o simplemente si escucha a su bebé llorar, o si tienen un contacto visual, entonces puede pasar que haya producción de leche. Y el producto final obviamente es la leche madura. Obviamente pues esos 3 productos, tanto calostro, leche transicional como leche madura, los 3 tienen diferentes nutrientes, y son pues obviamente indispensables durante el proceso de alimentación. Vamos a hablar un poquito de las etapas de la leche humana. Entonces tenemos la leche pretérmino. En esta parte, pues obviamente la que tiene mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lactosa. Aquí pues obviamente juega un papel importante la lactoferrina y la inmunoglobulina A, que es donde hay mayor cantidad o mayor concentración de estas dos enzimas, y obviamente lo que permite obviamente pues que se proteja la parte inmunológica del menor. Entonces por eso es tan importante que recién el bebé nace, se le coloque al seno, pues para que la mamá le transmita toda esa inmunoglobulina A. El calostro, que se produce pues en los primeros 3 días o los 4 días postparto, obviamente actúa como un moderador en el desarrollo del recién nacido, y más o menos no es una cantidad abundante, que esa es como la preocupación de las mamás. Si ustedes ven y es, ay, pues es que me está saliendo muy poquita leche, el bebé no queda lleno, está llorando porque tiene hambre. Entonces realmente el volumen no es que sea mucho. Ahí dice que inicialmente puede ir desde 2 centímetros apenas nace hasta 20 centímetros por cada vez que el bebé hace una alimentación de esa mama o de ese seno correspondiente. Pero obviamente, así sean 20 centímetros de calostro, es la leche que más componentes inmunológicos contiene, y la que mejor se beneficia a ese bebé que acaba de nacer. La leche de transición, que va entre el 4 y el 15 día postparto, es una leche que va variando pues obviamente con los días, y alcanza sus mayores características como tal de maduración, de la maduración a la leche como tal madura, aproximadamente en el 15 día postparto. Y la leche madura, pues efectivamente lo que les decía, a partir del 15 día postparto, y obviamente pues contiene todos los nutrientes necesarios que el bebé necesita durante los primeros 6 meses de vida, y va a ser la que ya arrancando una alimentación complementaria lo va a acompañar durante más meses, hasta que la mamá o el niño deseen que se presente como tal la lactancia. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en leer cada una de los tipos de leche que hay. Entonces, obviamente, hablando un poquito pues del calostro, normalmente, como les decía, es de poco volumen, pero pues su contenido es altamente concentrado como tal en inmunoglobulina A, que es el componente inmunológico más importante. El color normalmente tiende a ser amarillo, y el sabor tiende a ser un poco salado. Ese color amarillo lo dan como tal los betacarotenos, tiene una densidad alta, más o menos pues es espesita, precisamente pues por eso es que viene bien concentrada en la inmunoglobulina, entre 1040 y 1060 como tal de densidad, y va aumentando su volumen progresivo en la medida que el bebé va succionando cada vez de forma más frecuente. Entonces, más o menos puede alcanzar hasta 100 mililitros día en el transcurso de los primeros 3 días de vida de ese niño. Como tal, para que salga leche depende de la intensidad y la frecuencia con que se presente la succión. Por eso es tan importante que, digamos, hay que poner al bebé cada 2 horas a succionar, porque eso depende que se active como tal el eje hipotálamo hipófisis, y que obviamente pues se pueda hacer todo el proceso de la oxitocina.
El calostro está compuesto 87% por agua, por cada 100 mililitros de leche materna tipo calostro, tiene 2.9% de gramos de grasa por cada 100 mililitros de calostro, aproximadamente 5.5 gramos de lactosa, y hay 2.3 gramos de proteínas. Esto como tal le proporciona al paciente 58 kilocalorías, que es importante en una toma de 100 mililitros. Como les explicaba, la concentración de inmunoglobulina A y de lactoferrina son importantes porque le van a conferir al paciente una condición protectora de prevención frente a, como una defensa de su sistema inmunológico para que haga prevención frente a enfermedades pues graves que le pueden quitar la vida en los primeros meses de su crecimiento. La concentración de sodio es de aproximadamente 48 miligramos por cada 100 mililitros y el pH es de 7.4, lo que hace que fácilmente se favorezca el vaciamiento gástrico y que produzca menos sintomatología como tal digestiva. La leche de transición aproximadamente pues está entre el cuarto y el 10º hasta el 15 día posparto. Obviamente tiene mayor cantidad en la concentración de lactosa, de grasas, de calorías y ya pues obviamente con vitaminas hidrosolubles, disminuyen proteínas, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles y su volumen aproximado es de 400 a 600 mililitros al día. Obviamente pues en qué influye la cantidad de leche, en que el niño como tal se esté poniendo al seno, que lo haga de una forma frecuente y que obviamente la succión sea buena y que sea reiterativa para lograr el estímulo. Hablando un poquito acá de la leche madura, que es como la más importante y la que vamos a estudiar un poquito más, entonces obviamente pues se produce a partir del 10º o del 15 día como tal del posparto. El volumen promedio diario está entre 700 a 800 mililitros aproximadamente en el transcurso del día y respecto al componente de agua de esa leche madura representa aproximadamente el 90%. Y esto influye directamente en la hidratación del paciente. Entonces, obviamente, si ustedes ven, pues explicamos a los padres que no sé qué, es que el bebé tiene sed, vamos a darle agua. No, se supone que la leche como tal materna tiene todos los componentes que el paciente necesita pues para estar hidratado. Entonces, obviamente, pues para que el bebé esté hidratado, ¿cómo evaluamos? Que tenga una buena diuresis, que esté activo, que sus mucosas estén húmedas y que obviamente pues que ese niño reciba como tal leche materna cada 2 horas. Por eso es importante. Los papás a veces no saben eso, entonces no lo despiertan, que está muy dormidito. Entonces los niños pues tienden a dormir mucho cuando nacen y entonces uno tiene que explicarles y reiterarles a los papás, venga, es importante que ustedes como tal se encarguen de despertar al bebé cada 2 horas, así siga durmiendo, porque pues si no, no van a garantizar que se le dé como tal la alimentación. Respecto a los carbohidratos, pues obviamente tenemos entre el 7.3 gramos por cada 100 mililitros total de los componentes y el principal carbohidrato que está como tal en la leche madura es la lactosa. Obviamente hay otra serie de carbohidratos como la galactosa, pero el más importante que está como tal en la presentación es la lactosa. Respecto como tal a los lípidos, entonces están entre un 3 a 4 gramos aproximadamente por cada 100 centímetros de leche y proporciona entre el 30 al 50%, al 55% de esas kilocalorías. El mayor componente de esas grasitas lo dan los triglicéridos, pero también hay fosfolípidos y colesterol. Aquí muy importante lo que tiene que ver con los lípidos, porque los más comunes y los que más se presentan son los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces obviamente se ha demostrado que la leche materna tiene componentes como el ácido linoleico y como el ácido docosahexoleico, que son dos ácidos grasos poliinsaturados que son muy importantes en el papel que juegan con la maduración del sistema nervioso central y con la formación completa de la retina. Entonces hay la importancia como tal de los lípidos en la presentación de la leche madura. Respecto a las proteínas, entonces hay 1 gramo por cada 100 mililitros de leche y constituyen aproximadamente el 0.9% como tal de ese complemento de la leche. La proteína que se presenta con mayor cantidad en la leche madura como tal es la caseína, que está aproximadamente en un 40%. El otro 60% tiene otras proteínas que no son menos importantes, pero que es importante que sepamos que están, como la lisozima, la lactoalbúmina, la lactoferrina, que tienen un factor importante de contribución como tal en la absorción de hierro en el sistema digestivo del niño y evitando obviamente que se sea usado en otra parte.
Respecto a los aminoácidos libres, el más importante es la taurina, es importante porque actúa como un neurotransmisor y pues obviamente eso está relacionado pues obviamente con la evolución de ese sistema nervioso central de ese bebé. La presencia de monoglobulinas, pues obviamente la de mayor concentración es la monoglobulina A, también está la IgG, la IgM, y pues obviamente ya sabemos que la función de esta como tal es mejorar el sistema inmunológico y que se eviten menos infecciones en el paciente pues recién nacido. Y obviamente pues contiene todas las vitaminas, la concentración de la vitamina K es baja cuando el bebé nace. Por eso ustedes ven que en las adaptaciones, si se acuerdan con el doctor Villarraga, se coloca vitamina K al niño cuando nace, porque tenemos y la leche madura no nos aporta. Bueno, respecto a los minerales, pues obviamente lo que dice es que la leche materna tiene la cantidad necesaria y suficiente para cumplir como con las expectativas de ese paciente pediátrico. Respecto al hierro, entonces la leche humana como tal contiene pequeña cantidad, pero respecto a la concentración que tiene la leche de vaca, esta hace que la absorción en la leche que está humana, la leche materna, sea mayor. Qué pena. Sí, díganme. Se le está cortando mucho, doctora. Ay, bueno, ¿me escuchan mejor? Pues ahí sí ya la estamos escuchando, sí señora, pero ahorita que está hablando de la vitamina K, se cortó mucho tiempo. Ah, bueno. Listo, me van avisando, porfa, me disculpan mi voz, pero tengo un poquito de resfriado. Lo que les decía, que la cantidad de vitamina K es un poquito insuficiente en la leche materna y es por eso como tal que cuando el bebé nace se le pone como tal vitamina K, se le administra vitamina K. ¿Me están escuchando mejor? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces retomamos. Respecto a los minerales, entonces obviamente en lo que hablábamos del hierro es que si comparamos la leche humana o la leche materna con la leche como tal de vaca, hay mayor cantidad o mayor concentración de hierro en la leche de vaca, pero la absorción de esta no es tan buena como como el hierro que está en la leche materna. Entonces, obviamente, eso hace que cuando administramos lactancia materna al bebé, se disminuya la posibilidad de que el paciente tenga anemia antes de los 5 años. Esta absorción del hierro como tal en el sistema digestivo, en la parte intestinal, en la leche humana o la leche materna es del 48%, en la leche de vaca, aunque tiene mayor concentración de hierro, la absorción solamente es del 10%, o sea que el paciente tiene más posibilidad de tener anemia, y en las fórmulas infantiles que van a estudiar también ustedes, pues solamente se absorben el 4%. El zinc es importante que esté como tal en la lactancia materna, es importante porque cuando tenemos deficiencia de zinc, obviamente pues hay unas patologías importantes que se pueden presentar por la ausencia de este mineral. Entonces esos niños que tienen glositis, que hacen blefaritis, que tienen episodios de estomatitis, dermatitis, infecciones recurrentes como tal, lesiones en la piel, o que uno ve que es un paciente con hipogonadismo, si hay deficiencia como tal de zinc, puede haber hipogonadismo, puede haber alteración del gusto, y son niños que pueden presentar diarreas crónicas y defectos como tal en el proceso de la cicatrización. El selenio es al menos concentración, pero posiblemente también está presente en la leche madura. La relación de calcio-fósforo es de 2 moléculas de calcio por cada molécula de fósforo, y eso hace que la absorción obviamente del calcio sea mayor, entre 30 miligramos de calcio y por cada 100 mililitros de leche, y 15 miligramos de fósforo por cada 100 mililitros de leche. Los niños que son alimentados al seno tienen menos posibilidad de sufrir de caries dental y van a tener una mejor salud oral. Entonces es importante que no creamos que si a la mamá se le da flúor oral, eso va a hacer que se aumenten los niveles de flúor en el bebé y que obviamente no tenga caries. Lo importante es que lo lacte, porque el flúor que le aporta la leche materna no lo va a reemplazar el flúor que se le pueda dar a la mamá a tomar. Entonces, obviamente,
como tal, la concentración no es menor, es de 0.025 miligramos por cada litro, y obviamente pues es un poco mayor que los que están en la parte de la leche de vaca, que es de 0.3 a 0.1 miligramos por cada mililitro. Y obviamente pues lo que decía, en la leche humana está en mayor concentración. Aquí las traje como un cuadro comparativo de lo que acabamos de hablar respecto a una comparación de la leche materna madura y el calostro. Entonces, si ustedes miran, pues obviamente ahí está como las moléculas de agua, de energía, la lactosa, que no vamos a repetirlo porque pues ya habíamos hablado de eso. Bueno, hablando un poquito de los factores inmunológicos de la lactancia materna, pues es importante que tengamos en cuenta pues cuál es el papel de la lactancia materna como tal en la parte inmunológica. Entonces, obviamente, pues va a haber como tal secreción de complemento y de anticuerpos, y obviamente eso va a hacer que se destruyan bacterias que son patógenas y que pueden generar enfermedad en el paciente. Hay factores inmunológicos humorales, como les decía, la inmunoglobulina, que está en mayor concentración, aproximadamente el 90%, es de inmunoglobulina A, y eso pues obviamente confiere una inmunidad o una protección respecto a las enfermedades como tal en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio, tanto superior como inferior. O sea, menos otitis, menos cuadros de resfriado, menos bronquiolitis, menos gripas y menos diarreas como tal que se presenten en ese paciente. El factor bífido, que es como lo último que se ha estudiado en estos días, es que habla mucho de los oligosacáridos y específicamente esta proteína que es la lactosa, y es como a través de la lactosa se genera como la creación, la formación de lactobacilos bífidos en el sistema digestivo, y eso también actúa como una barrera protectora frente a las diarreas. Y un factor de resistencia al estafilococo. Entonces, obviamente, eso también se ha demostrado, igual que la lisocima, como antimicrobiano inespecífico, que destruye los peptidoglicanos. Entonces, ¿cómo se produce la leche materna? Lo que hablábamos era que lo del eje hipotálamo-hipófisis, entonces, pues necesitamos que se haga como tal la liberación de la oxitocina, en que esto puede hacer. Entonces, lo primero es que se hace el estímulo. Entonces, el bebé va a succionar el seno, va a llevar como un mensaje como tal al cerebro, donde se encuentra la glándula pituitaria, y esta obviamente va a ser la encargada de estimular para que se haga una secreción como tal de prolactina y de oxitocina. Obviamente, pues lo que les decía, que se ha comprobado que solamente consentir al bebé, escucharlo llorar, puede que la mamá empiece a hacer liberación de oxitocina y obviamente pues a producir leche materna. Les pregunto si me están escuchando porque está lloviendo muy duro por acá. Sí se escucha, doctora. Ok. Bueno, ¿al cuánto tiempo de nacido se debe colocar al bebé al pecho? Entonces, lo ideal es que si no hay ninguna contraindicación como las que vamos a ver más adelante, en la primera hora de vida el bebé ya se ha colocado como tal al seno, ¿sí? Entonces, es importante, pues ustedes saben que se haga el contacto en el nacimiento, el contacto piel a piel, y que pues obviamente siendo un parto fisiológico, normal, sin ninguna complicación, sin nada inesperado, el bebé ya antes de los 60 minutos esté colocado al seno. Obviamente, pues esto hace que pues los bebés puedan estar inducidos a oler, a lamer el pezón de la bebé, de la mamita como tal, y a empezar como tal el proceso de succión y de alimentación. Pues obviamente importante hacer el acompañamiento nosotros como médicos y como personal de salud de esa mamá, que a veces puede ser su primer hijo, que está desorientada, que de pronto le duele el pezón, que tiene una serie de complicaciones con el pezón invertido, que no produce buena leche, que tiene dolor, que se desespera. Entonces ahí estamos nosotros pues para hacer la orientación. ¿Por qué es importante el calostro? Pues ya lo habíamos hablado, se conoce como la primera vacuna que recibe el bebé. Obviamente pues produce más o menos el primer día entre 10 y 35 mililitros, y su aumento es gradual hasta lograr 150 centímetros cúbicos el tercer día. Contiene más anticuerpos como tal que la leche madura, es decir, la leche más importante es el calostro, y es la que idealmente deberían de recibir todos los niños porque es la que más aporte le da. No voy a repetir lo de las defensas porque ya hemos hablado de eso. Tiene un efecto laxante, entonces obviamente pues hace que el bebé tenga deposiciones más rápido, lo que hace que se limpie como tal ese meconio, que es la deposición inicial de los niños. Y se ha estudiado que tiene un factor de protección para prevención de ictericia neonatal. Entonces,
¿hay unos horarios específicos para amamantar al niño? Pues no. Se supone que en los primeros 6 meses de vida debe ser a libre demanda, cuando el bebé lo requiera, cuando lo solicite y cuando la mamá también lo crea necesario, porque muchas veces el bebé está dormido, pero la mamá tiene obviamente pues la necesidad de liberar la leche que tiene en sus senos, que está pues obviamente con gestivos, entonces obviamente hay que ponerlo a lactar. Los patrones de alimentación pues tienen que ver mucho como con el sueño, con el despertar del bebé, y obviamente pues obedece también a que el bebé está como acomodándose al entorno, de que ya está pues fuera del vientre como tal, de que ya pues tiene exposición a la luz, está acomodando su ritmo del sueño, su ritmo circadiano, entonces obviamente pues ahí también influye cómo le damos a dar alimentación de leche materna. Todos los niños son diferentes, entonces obviamente pues es importante, porque la experiencia en algunas mamás no va a ser la misma con todos sus hijos previos y con el que acaba de nacer. Respecto a la posición para amamantar, entonces pues obviamente aquí hay varias. Les traje como una fotico a colación, entonces lo más importante es que la mamá y el bebé como tal se sientan cómodos para iniciar este proceso. Entonces obviamente pues puede ser que la mamá esté sentada, que esté acostada, sobre todo en los puerperios que acaban de nacer, el bebecito que acaba de nacer, que está como en un puerperio inmediato, que obviamente pues la mamá está acostada más como por seguridad de ella y porque se sienta un poco más cómoda. La posición de sandía o la posición de fútbol, que es muy clásica como tal en el niño que nació por cesárea o tal vez en un parto gemelar, que le da a la mamá pues esa posibilidad de cargarlos a los dos. La posición de cabalgamiento, que es que el bebé está más o menos como sobre el muslo de la mamá, que es para esos niños que tienen tendencia a estar vomitando, que sufren de reflujo permanentemente, o muy importante aquí, que los niños que tienen labio leporino también se acomodan en esta posición de caballito o la posición de cabalgamiento para evitar que broncoaspiren. Entonces, chicos con paladar hendido, labio leporino, que tengan pues acceso a la lactancia materna, lo ideal sería hacerlo en esa posición sentada, caballito o cabalgamiento. Posición boca arriba, pues obviamente para las mamás que tienen mastitis también les ayuda muchísimo, y pues obviamente lo que les digo, pues la mamá a veces utiliza almohadas o la mejor posición pues para ella y como tal para satisfacer a ese bebé. Puntos clave, como decía el compañero, de lo que había leído y recordaba de la rotación con el doctor Villarraga, entonces la cabeza y el cuerpo del bebé deben estar alineados, ya que el bebé no puede pues obviamente succionar o deglutir si tiene la cabeza de lado, si está torcida o si de pronto está muy, muy flexionada hacia atrás o hacia adelante. Debe estar en contacto obviamente con el cuerpo de la mamá, por aquello de la parte emocional, y obviamente puede ser sostenido por el brazo o pues obviamente colocarlo a lo largo de la espalda cuando lo ves muy chiquitico, pues apoyarlo obviamente como tal con almohada. Entonces acá hay una fotografía de cuál es el agarre correcto. Entonces obviamente pues el mentón del bebé siempre tocando el pecho como tal de la mamita, la boca debe estar bien abierta y debe coger en gran parte toda la parte de la areola, la mayoría del cuerpo de la areola. Los labios que están en la parte deben estar vertidos hacia afuera, como se evidencia acá en esta fotografía que les traje. Y las mejillas, pues obviamente deben estar redonditas cuando el paciente está succionando. Obviamente, esta pues es una fotografía de que no se le debe dar, entonces de esta forma, porque pues obviamente la mamá se va a lastimar, no va a lograr como tal un buen agarre y no va a ser buena en la lactancia, entonces el niño se va a enojar, se va a molestar y pues obviamente no va a querer pegarse al seno. Se supone que cuando el bebé está haciendo una buena posición de la mamá y un buen agarre, la lactancia materna no tiene por qué doler. Entonces, lo mejor de todo sería que la mejor forma de evaluar si lo está haciendo correctamente es que a la mamá no le duela ese proceso. Doctores, ¿todo bien con la señal y que ustedes me escuchen? Sí, doctora. Ok, bueno. Hablando un poquito de cómo obtener la leche en aquellos casos de la mamá de pronto tiene que irse a trabajar o bueno, es muy productora de leche. Entonces tenemos como tal la extracción manual o la extracción mediante un extractor que ustedes los conocen, son muy conocidos en el mercado, pueden ser eléctricos o simplemente pueden ser pues para colocar en el seno. Cualquiera de los dos pues es de buena utilidad para la mamá. Aquí les traje una fotografía para que nosotros la conozcamos e instruyamos a esa mamá
de cómo debe hacerlo. Entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer antes de empezar la succión, la extracción como tal, la succión del seno, para la extracción de la leche, es estimular la bajada de la leche. Entonces, obviamente, hacer masajes de forma circular alrededor del pecho, luego colocar la mano apretando el seno en forma de C, llevarlo hacia atrás, hacia las costillas, luego hacia adelante, o sea, como retraerlo hacia el tórax, luego llevarlo adelante y dejar que la leche de por sí salga. Obviamente, pues debe ser de una vez recogiendo un recipiente limpio, que sea el que le permita como tal guardar esa leche. ¿Cómo conservar la leche materna extraída? Esas son como de las preguntas que les podría salir en el parcial. Entonces, hay varias opciones. Si es a temperatura ambiente, podemos guardar esa leche hasta por 4 horas en un recipiente que esté limpio y que esté tapado. Obviamente, debe estar protegido como tal de la luz y en un lugar fresco. Se puede dejar entre agua, pero pues que el agua no cubra completamente el frasco donde está contenida la leche. Si esa leche se va a refrigerar, entonces se debe colocar también en el mismo frasco que esté bien tapado, se debe rotular y aproximadamente está por 12 horas disponible para ese niño. Y si la vamos a congelar, es decir, vamos a hacer un famoso banco de leche materna que está muy común y muy de moda en estos días y pues tenemos que estar los médicos enterados de eso, la leche puede conservarse hasta por 15 días. Obviamente, pues lo que se recomienda es que los frascos no se lleven como tal en la puerta como tal de la nevera, sino que, porque pues obviamente al abrir y cerrar la nevera cambia la refrigeración, cambia el termostato y eso hace que se puedan afectar como tal los factores de la leche materna. Entonces siempre deben estar en el fondo de la nevera y en el caso de que la mamá tenga que viajar o de pronto salir o bueno, X o Y cosa, pues obviamente se puede transportar o trasladar esa leche en un termo pequeño con una cavita, con esas pilas refrigerantes que utilizamos para de pronto los esguinces o de pronto para relajarnos en la parte muscular y que las venden fácilmente. Eso también lo podemos utilizar para lograr la cadena de frío como tal. Bueno, esa leche que ya está como tal envasada en un banco que estamos haciendo con la mamita, ¿cómo se le puede quitar el frío? Entonces la idea no es poner la leche a calentar en un recipiente, sino que en el mismo recipiente se pasa como al baño María. No sé si se acuerdan de ese concepto de las abuelitas, y es que uno calienta agua y coloca ebullición y coloca pues obviamente el frasco ahí para que pueda como tal calentar como tal esa leche, sacar esa temperatura fría y pues que quede disponible como tal para el bebé. No es necesario que la leche se hierva, eso es importante que lo sepamos porque pues lo que puede hacer es que como que rompe todos sus componentes y sus proporciones que tiene para que sea asequible para ese niño. ¿Cómo le damos la leche materna a ese niño cuando tenemos un banco de sangre o que de pronto la mamá no tenga el acceso a dársela como tal ella misma? Entonces, lo ideal es que tratemos de no usar el biberón, porque pues ya se ha demostrado que tiene menos beneficios como tal, sino que genera más implicaciones como tal el uso de este. Entonces se le puede dar con taza, con pocillo que sea de borde redondo, fácilmente asequible al bebé. Entonces se sienta el bebé en las piernas de ese cuidador, posición semisentado o sentado, y se coloca la cantidad de leche para una sola toma. La idea es que de acá, de esta leche que pusiste, no te sobre y luego la reembases otra vez, sino que la que le vayas a colocar acá es la que el paciente toma y el sobrante obviamente pues lo desecha. Obviamente pues inclina un poco el bebé contra la taza para que él pueda tomar y que pues obviamente él tome por sí mismo cuando sienta como tal el sabor agradable en su paladar y pues se motive como tal a hacerlo. Cuando sabemos que no quiere más, pues cuando ya cierra la boca y no hace la succión como tal. Entonces evitemos como tal utilizar el chupo porque no es pertinente. Obviamente pues por contaminación, infecciones respiratorias, mayor posibilidad de otitis. Se ha demostrado pues que obviamente afecta pues como tal la succión, la deglución, la mala oclusión, la mordida, termina más adelante como en necesidad de tratamientos de ortodoncia y obviamente pues porque desestimula la lactancia materna y ese vínculo que tiene pues con la mamita. Aquí les traje a colación como la cantidad de leche materna que se necesita para la alimentación diaria de un niño. Entonces, si tiene desde que nace hasta un mes, el número de tomas por día son aproximadamente 8 tomas y la cantidad de leche por toma más o menos son 2 onzas.
Recuerden que una onza son 30 centímetros cúbicos, entonces ahí está pues obviamente la proporción. Entre 1 y 2 meses son 7 tomas al día y más o menos pues ya sube a 3 onzas como tal. A los 4 meses, 6 tomas con 4 onzas y a los 6 meses pues obviamente 6 tomas también, pero con una mayor cantidad de 5 onzas, que son más o menos son 150 mililitros. Bueno, a veces es difícil explicar a los papás que los bebés tienen el estómago muy chiquito y que no necesitan llenarse y que si lloran no es porque quedan con hambre o que están inquietos es porque están con hambre, que puede ser otra causa que tenemos que buscar. Entonces, ese es como un ejemplo del tamaño del estómago de los bebés cuando nacen. Entonces, el día 1 es como una cereza, entonces el bebé fácilmente se satisface con 5 a 7 mililitros de lo que se le dé en cada toma, por ejemplo, en el caso del calostro. El día 3 ya su tamaño ha aumentado al de aproximadamente una nuez y tiene una capacidad de recibir entre 22 y 27 centímetros cúbicos. La primera semana ya tiene el tamaño aproximadamente de un durazno pequeñito y obviamente se puede recibir hasta 60 ml y al primer mes de vida ya tiene el tamaño de un huevo pues tamaño promedio y recibe aproximadamente entre 80 y 150 ml. Bueno, ventajas de la lactancia materna sobre la mamá. Entonces, obviamente, pues que la recuperación del posparto va a ser mucho más rápida, disminuye la cantidad de sangrado, promueve la contracción del útero, la pérdida de peso, pues obviamente es importante porque va a hacer un aporte calórico, ese desgaste que ella tiene para alimentar al bebé y eso pues obviamente le va a ayudar a perder peso, menor probabilidad de que padezca anemia después del parto, menor riesgo de hipertensión arterial, menor posibilidad de tener diabetes tipo 2, menor riesgo de presión postparto, menor riesgo como tal de osteoporosis, ya que la lactancia materna hace que como tal los niveles de calcio que están en sangre sean depositados como tal a nivel óseo y pues obviamente disminuye la posibilidad de hacer osteoporosis. Tiene menor riesgo de cáncer de mama en un 26% y en cáncer de ovario en un 37%, y obviamente pues este porcentaje aumenta entre más sea prolongada la lactancia. Y obviamente genera un efecto como tal calmante de tranquilidad y de relajación con la liberación como tal de la oxitocina, que es una de las hormonas que se conocen como las hormonas de la felicidad, ¿no? La oxitocina y la dopamina. Bueno, las ventajas de la lactancia materna en el niño, pues obviamente protegen contra la leucemia, reducen aproximadamente el riesgo de presentación en un 19%, protege contra el síndrome de muerte súbita infantil, tiene 60% menos posibilidades de morir por este riesgo y el efecto va a aumentar en porcentaje cuando la lactancia materna es exclusiva. Aumenta la inteligencia de los bebés, se ha demostrado que los niños que son amamantados tienen un mayor desarrollo cognitivo frente a los que no fueron amamantados, son los estudios que se han hecho, y obviamente va a prevenir el sobrepeso y la diabetes tipo 2 en la niñez, ya que reduce el riesgo de sobrepeso, de obesidad en un 13% y de diabetes tipo 2 en un 35%, porque obviamente pues los componentes van a ser naturales y no se le va a colocar pues obviamente nada artificial, que es lo que viene como tal en las fórmulas infantiles. Obviamente pues para los dos promueve el apego entre la mamá y el hijo, ese vínculo como tal entre los dos, la inmunidad gastrointestinal. Lo que se ha demostrado es que como hay mayor inmunoglobulina y la lactosa en el sistema digestivo aumenta la cantidad de bifidobacterias, entonces antes de los 2 años, si ustedes se acuerdan, las diarreas son más por rotavirus y después de los 2 años las diarreas son más por E. coli. Entonces lo que se ha demostrado es que esa lactoferrina tiene como un factor protector para que el bebé no haga diarreas por E. coli, ¿sí? Y cuando ya cumple 2 años, que ese bebé como tal disminuye la cantidad de lactancia materna, se ha demostrado que los niños presentan más gastroenteritis por E. coli, dado que ya no hay inmunidad como tal gastrointestinal a nivel del sistema digestivo. Menos alergias, menos infecciones y obviamente pues el valor nutritivo alto que tiene la leche materna. Contribuye a la economía del hogar. No sé, doctores, si ustedes conocen cuánto cuesta una leche de fórmula. ¿Alguien ha comprado o conoce de algún familiar conocido cuánto cuesta una leche de fórmula? ¿De inicio o de continuación? Hola, ¿están? Doctora, como 40.000 pesos el tarrito chiquito.
¿Cuánto? Como 40.000 pesos más o menos. ¿Qué más opinan? Hola. Pues a mi prima le compran el tarro de leche, el pequeñito que dice Carol, pero a ella le cuesta 90.000 el tarrito. Bueno, exactamente, doctora. Hay fórmulas muy costosas, hasta de 100.000 pesos, y esos chicos comen impresionante, entonces obviamente cada 2 semanas tienen que comprar un tarro, entonces eso obviamente pues es un desgaste económico en la casa. Se ha demostrado que la lactancia materna disminuye los gastos en medicamentos y el ausentismo laboral de los padres. Entonces, obviamente, pues es un niño que menos se enferma. Entonces, obviamente, pues no hay que comprar medicamentos para la diarrea, para la otitis, para la infección respiratoria, menos ingresos a urgencias, que el papá no puede ir a trabajar porque tuvo que llevar la urgencia, porque se le enfermó, tuvo que sacarlo del jardín. Entonces, pues en eso está asociado. Las políticas de apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo aumentan la retención a los empleados. Es decir, si yo estoy en una empresa que apoya la lactancia materna, que me da mis horas de lactancia, mi licencia, me permite mi hora que me corresponde, pues obviamente creo que es un mejor empleado porque está como retroalimentando a la empresa y devolviéndole como esa importancia que de pronto los jefes le den a que la mamá pueda hacer su proceso de lactancia materna. Obviamente, pues es un factor protector con el medio ambiente, menos tarros a la basura, entonces obviamente pues es un factor protector. La lactancia materna pues es una política imperativa de salud pública. Obviamente ustedes ven que todo el tiempo se promueve lactancia materna, que en todas partes hay publicidad, pero a pesar de eso no logramos que sea un 100%, ¿no? Entonces hay que mirar en qué estamos fallando nosotros como personal de salud, como transmisores del conocimiento y pues la sociedad en general. Disminuye los gastos en salud y contribuye al desarrollo del país con ciudadanos más inteligentes y tolerantes. Bueno, contraindicaciones, importante también para el parcial, doctor. Entonces, absolutas, VIH. ¿Sí? El virus linfotrópico de células T humanas, 1 y 2, también es una contraindicación. Las mamás con tuberculosis que no tengan tratamiento, o sea, que estén basilíferas en actividad o en fase basilífera. O sea, bueno, recuerden que cuando revisaron medicina interna, igual aquí también van a revisar tuberculosis, aproximadamente 40 días después de empezar tratamiento para la TBC, ya no es basilífera. Entonces ahí sería cuando la mamá ya podría lactar, pero si no tiene tratamiento, no lo debe lactar porque le puede transmitir la tuberculosis. Si la TBC es miliar, efectivamente no le puede dar leche materna. Cuando tenemos un herpes como tal y la lesión está activa en el pezón, obviamente no le puede lactar, y la mamá pues farmacodependiente, con problemas de alcohol, de heroína, consumo de psicotrópicos, pues tampoco lo puede lactar. Hay una contraindicación que también está un poquito estudiada, es las mamás con problemas psiquiátricos. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta eso, porque si emocionalmente esa mamá no está bien, pues obviamente es un factor de riesgo que hay que proteger a ese bebé. La quimioterapia también, o sea, pacientes que tengan, las mamitas que tengan un cáncer, que estén recibiendo quimioterapia, radioterapia, es una contraindicación, suspender la lactancia materna. La galactosemia, no sé si se acuerdan de esa enfermedad, que es una condición específica donde tenemos un déficit de la 1-fosfato uridil transferasa, obviamente que no permite que se haga el proceso como tal de galactosa en lactosa, pues obviamente es un factor de riesgo para no dar leche materna. Y hay una que está como, que no es como absoluta, sino que es parcial, que es la fenilcetonuria por la deficiencia de fenilalanina, que es un aminoácido que está ausente en esta patología como tal específica. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctora. Es que por mi casa hay una tormenta terrible, por eso les pregunto. Bueno, ¿cuándo podemos dar la leche materna? Que a veces cerramos como médicos y como sociedad en eso. Entonces, si tiene un absceso en el seno, obviamente le puede dar del otro seno, pero no se debe suspender la leche materna. Tiene esa mamá y hepatitis B, pues obviamente recibe su esquema de vacunación y lo puede empezar a lactar. Si tiene hepatitis C y está en tratamiento, lo puede empezar a lactar. Las mamás con mastitis pueden lactarlo. Las mamás con implantes mamarios también pueden lactar a sus hijos.
medicamentos que están contraindicados como tal en la lactancia materna. Entonces tenemos los sedantes, los medicamentos para las convulsiones, como tal los opioides, porque pueden producir depresión respiratoria, el yodo radioactivo, porque obviamente pues se ha demostrado que puede producir hipertiroidismo o cáncer de tiroides, el yodo o los yodóforos tópicos. Entonces, ojo con hacerle a esa mamá curaciones con isodine, porque obviamente en heridas que estén abiertas o en membranas o mucosas que estén con alguna lesión, puede generar supresión tiroidea en ese bebé o anormalidades en el funcionamiento como tal de la tiroides. Y la quimioterapia citotóxica, pues en pacientes obviamente con cáncer. Bueno, esta fotico es como un resumen de todo lo que hemos hablado. No voy a quedarme mucho ahí porque pues obviamente ya hablamos de eso, es un resumen más que les dejo ahí. Vamos a hablar un poquito acerca de las crisis de lactancia. ¿Han escuchado algo acerca de la crisis de lactancia? Bueno, entonces la producción de la leche materna siempre va a responder como a la demanda que hace ese bebé. Entonces, obviamente, con el crecimiento de ese bebé, obviamente el bebé pues acaba demandando más habitualmente el pecho y muchas veces la mamá ya no es capaz como tal de producir la misma cantidad de leche y a tiempo para satisfacer a ese niño. Entonces, obviamente, esto es como tal las crisis de lactancia son la principal causa de abandono de la lactancia materna, como por el desespero de la mamá. Entonces, obviamente, se dan porque la mamá no responde a la demanda de ese bebé, el niño va creciendo, entonces quiere mucho más seno, no se sacía con nada, y la mamá pues obviamente se desespera en la crisis que hace el bebé y termina pues empezando leche de fórmula o abandonando la lactancia materna. Las crisis de lactancia se presentan en 3 periodos importantes: a los 15 días, al mes y medio de vida y aproximadamente a los 3 meses. Entonces debemos saber identificar cómo se comporta una crisis de lactancia para poder ayudar a esa mamita. Entonces, en los primeros 15 días, el recién nacido recibe muy poquita leche y obviamente pues este supera como las necesidades de este, pero a medida que se va como tal recuperando peso como tal, entonces va a hacer que aumente la demanda y que por sí sola obviamente pues quiera estar más pegado al pecho. Entonces los signos que puede mostrar que se está haciendo una crisis de lactancia es que el recién nacido recibe poca leche, hay aumento en la demanda, solo quiere estar pegado al seno, llora desconsoladamente, no se puede calmar, suelta el pecho, vuelve y lo coge, suelta el pecho, vuelve y lo coge, los pechos están como muy blandos, como muy fofos, y el niño ni la mamá pueden descansar. Entonces, obviamente, tener en cuenta eso. Entonces, el niño quiere estar pegado, pero pues como tal no se alimenta. Eso pasa, es momentáneo, dura algunos días y se quita. Al mes y medio como tal, entonces el bebé está incómodo porque agarra el pecho, lo suelta, está nervioso, llora y obviamente pues la leche materna aquí ya cambia. Entonces acuérdense que ya la leche está como tal madura, entonces el sabor le va a cambiar. Entonces el chino pues lo que va a hacer en este caso es que va a como hacer un primer rechazo porque el sabor va a ser completamente diferente. Entonces mientras que él se adapta, tenemos que tenerle paciencia porque puede ser una crisis de lactancia, pero la idea es que orientemos a la mamá en que no suspenda la leche materna ni que le arranque leche de fórmula, sino que esperemos a que se resuelva la crisis como tal. Entonces, ese bebé al final se va a terminar acoplando a ese nuevo sabor y lo va a tolerar. ¿Qué síntomas hace ese niño? De pronto yo creo que lo han visto. Entonces, es ese niño que hace como una pataleta. Entonces, arquea la espalda, tensiona las piernas, llora cuando le ponen el seno, coge el seno, tira el seno, lo suelta y está pues obviamente con llanto permanente e inquieto. Y a los 3 meses, obviamente donde el niño más está comiendo, hay más desgaste para la mamá, es la crisis más compleja como tal de lactancia que se presenta, porque hay cambios como en ese bebé y en la producción de la leche. Entonces el niño está creciendo, quiere más comida, la mamá está más desgastada, no se está alimentando bien, de pronto no toma buen líquido, entonces la producción como tal disminuye. En este crisis es donde las mamás más se desesperan y donde más se ha demostrado que empiezan leches de fórmula, o sea que adicionan pues ya otra leche, donde hay un mayor abandono en la lactancia materna. Obviamente el niño, ¿cómo demuestra cuáles son los síntomas de esa crisis?
Entonces, succiona mucho más rápido, aproximadamente 3 minutos, y obviamente los pechos de la mamá están blanditos. Ella cree que la producción de leche no es buena y entonces arranca la leche de fórmula, pero lo que está pasando es que el niño simplemente está succionando más rápido, desocupa más rápido el seno. La mamá lo interpreta como que el seno está vacío y el bebé no se alimentó. Entonces, ojo con eso, que tenemos que orientar a los papás. El bebé está más activo, su sistema nervioso está más desarrollado, entonces se distrae fácilmente. Entonces, abrieron la puerta, pasó un pito, alguien está hablando, prendieron la música, y entonces el chino se distrae por ese ruido, por ese color, y abandona la leche en ese momento. Entonces, ojo también con eso. Por eso el sitio de la alimentación debe ser un lugar tranquilo para la mamá, para el bebé, con menos ruido, con menos interrupciones o distractores. Entonces ese bebé llora, protesta, y obviamente pues acá uno puede ver que el bebé puede estar pesando menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como médicos respecto a las crisis de lactancia? Entonces, lo primero es explicar al papá que esa crisis es temporal, que puede durar no más de 3 días, ¿sí? Desde que se instaura. Hay que generar confianza, que la mamá tenga mucha paciencia, y explicarle que cuando usted deja de darle seno al bebé, lo que hace es que va a disminuir la producción. Entonces, obviamente, pues tiene que la mamá explicarle eso, que entre más lo ponga, pues más va a producir. No obligarlo a que consuma, porque a veces el bebé está como en su crisis, lo están pegando al seno, el bebé la suelta. Entonces, obviamente, cuando lo obligamos a que tome el pezón y lo succione, lo que hacemos es que se produzca el efecto contrario. Tampoco esperar a que el bebé llore para colocar el seno. Es una vaina ahí como un poquito difícil de manejar, pero pues es más de explicarle a la mamá y de orientarla sobre todo a que no abandone la lactancia materna por la crisis y no vaya a arrancar la leche de fórmula pues sin necesidad. Ahí pues obviamente evitar los distractores como tal, y pues estar atento a que el bebé ya siente más hambre. Entonces, ¿cómo? Que hace movimientos de la cabeza, que se lleva la manito a la boca. Entonces, obviamente, eso puede ser una indicación de que el bebé está quedando como tal hambre. Y pues que pida ayuda, ¿sí? Si no sabe, pues que consulte al médico, vaya a una atención, que la valore la jefe, que la oriente, pero siempre pues preguntar. Bueno, ¿alguien sabe cuánto es la lactancia materna, cuál es la licencia maternidad actualmente en Colombia? Doctores, ¿qué periodo es? ¿No? Doctora, creo que son 3 o 4 meses. Sí, señor. Entonces, la última ley que se sacó fue en el 2021, el 29 de julio. Y como tal, pues dejó una posparto de aproximadamente la licencia de maternidad de 17 semanas contadas desde la fecha del parto, o 16 semanas o 18 semanas por decisión como tal médica. Entonces, obviamente, pues, acá es importante que los médicos sepamos eso. Pues, obviamente, las que tenemos planes de ser mamás o las que ya son mamás. Entonces, el empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno. Ella mirará si se toman los 30 minutos por aparte o la hora que debe la empresa como tal dárselo a esa mamá dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, es importante eso porque pues obviamente es un derecho del niño y de esa mamá como tal. Entonces, aquí les explico, la lactancia materna requiere más que la dedicación de la madre, obviamente es un proceso desgastante, exige liderazgo de los gobiernos y apoyo a las familias, a las comunidades, a los lugares de trabajo, a los sistemas de salud, para que los recién nacidos realmente se beneficien. Aquí les traje como el decálogo de los 10 pasos felices para la lactancia materna. Entonces, para que ustedes pues no voy a ahondar en eso, pero pues ahí se los dejo para que los conozcan. ¿Alguno de ustedes conoce esta página? ¿Es lactancia? Sí, doctora. Sí, doctora. Yo la conozco. Ahí se las traigo. Les voy a salirme un poquito de acá para explicarles un poquito acerca de esa página. Entonces, lo último es esto. La lactancia materna es en esos momentos la medida preventiva más efectiva para mejorar la sobrevivencia de ese menor y la salud de todos los niños.
Entonces, pues, la misión de nosotros es incentivar la lactancia materna. Bueno, la lactancia como tal es una plataforma que se ha creado y en la cual nos permite como tal a nosotros hacer un abordaje o una revisión de los medicamentos que son favorables para ese paciente como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué está contraindicado y qué no está contraindicado? Les estoy compartiendo mi internet. ¿Lo pueden ver, doctores? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Entonces, ustedes se meten a Google, buscan en lactancia y acá nos abrimos en la primera página. Si ustedes no la conocen, les presento. Es totalmente gratis, está al alcance de todos. Y pues lo que hace es como una ayuda para el médico para evaluar si le puedo enviar medicamentos o no a esa mamá. Doctora Melissa López. Sí, doctora. Hola, ¿cómo estás? Regálame un medicamento que tú quieras saber si se lo puedes enviar a la mamá o no. Uno que se te ocurra. Metronidazol. Bueno, listo. Entonces te llegó la mamá con diarrea, tiene amebas o tiene una vaginosis bacteriana, ¿cierto? Supongamos. Entonces la doctora quiere saber si, ay, doctora, pero es que yo tengo un bebé de 4 meses y yo sí puedo tomar metronidazol. Entonces es como el terror, ¿no? Entonces acá escogemos, colocamos el metronidazol, ponemos el clic y acá nos aparece. Entonces tenemos toda la recomendación. El metronidazol como tal dice riesgo muy bajo, seguro, compatible, mínimo riesgo para la lactancia y para el lactante. Habla de otras alternativas cuando no puedo darle metronidazol de pronto porque la mamá es alérgica al metronidazol. Y esto es como ellos clasifican los medicamentos. Riesgo muy bajo en color verde, riesgo bajo en color naranja, un poquito como amarillito, un poquito más como terracota, riesgo alto, y en rojito, con púrpura, como riesgo muy alto. No sé, aquí qué doctor se le ocurre otro medicamento. Doxiciclina. Ok. ¿Para qué envías doxiciclina? Una EPI, acné, ¿cierto? Sí, señora. Para EPI, para acné. También tenemos riesgo bajo, bastante seguro, probablemente compatible. Riesgo leve o poco probable. Lea el comentario. Bueno, no sé, te llegó la mamá con un dolor agudo. Morfina. ¿Se le pone o no? Sí, le podemos poner morfina. Entonces se puede colocar. ¿Listo? ¿Algún otro medicamento? Miren, fentanilo también se puede poner. Ibuprofeno, paracetamol. Amitriptilina, viendo. No participé en todos. A mí me gustan más las clases presenciales porque son un poco más dinámicas, pero pues nos estamos acoplando al sistema, doctores. Riesgo muy bajo. ¿Se acuerdan del ácido retinoico? Que también es para el acné. Por ejemplo, riesgo alto, poco seguro, valorar todos los datos, usar la alternativa más segura o interrumpir lactancia de 3 a 7 más o menos semanas, que es como tal el tiempo de manejo. Entonces es importante ese. Entonces, por ejemplo, ese está contraindicado. ¿Se acuerdan del cisplatino? Que se usa en quimioterapia. Riesgo alto también. Entonces, les dejo la página para que ustedes la conozcan, la usamos en el celular, la usamos en el computador de la consulta. Quitemos ese mito también de que la mamá tiene neumonía, la mamá tiene un absceso, tiene una celulitis, una infección urinaria y no la tratamos, no se le puede dar antibiótico, no se le puede poner gentamicina,
porque es que le cae mal al bebé y porque es que la leche, por la leche materna le pasa todo al bebé. Pues sí, es verdad, pero no en los medicamentos, un porcentaje demasiado bajo. Entonces yo he visto compañeros aún en esta época que hospitalizan mamás con celulitis en cualquier parte del cuerpo, con infección urinaria, con neumonía y le suspenden la lactancia al bebé. Entonces, doctores, la idea es que seamos pro lactancia, que incentivemos la lactancia y que estemos pues obviamente a la vanguardia con todos los temas de la lactancia para asesorar a las mamás. ¿Listo? Eso es lo que les trae lactancia materna para hoy, doctores. Gracias por el espacio, por haberse conectado. Les quedo debiendo alimentación complementaria para hacer otra revisión. De pronto me gustaría que fuera ya presencial y tal vez con más participación de ustedes. Sé que es un grupo grande, a veces la hora no nos favorece mucho porque pues ya estamos todos un poquito cansados y eso, pero pues estamos arrancando rotación. Entonces no sé si alguno tenga alguna pregunta de lactancia materna, tenga algún aporte, haya leído algo diferente, alguna sugerencia, los escucho atenta. Yo creo que no, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctores. Entonces, bueno, les queda la presentación grabada, algunas preguntitas de lactancia fáciles. Mis preguntas normalmente siempre son muy fáciles en los quizzes, en los parciales como tal. Entonces, tengan en cuenta ahí como lo que revisamos de lactancia. Bueno, muchas gracias, que tengan buena noche, que Dios los bendiga y pues ánimo con esa rotación que estamos empezando. Que tengan buena noche, doctores. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, buena noche para todos.